Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Swamiji. So today we just read the passage from the Kriya Yoga book by Gurudev. Hoy acabamos de leer el pasaje del libro de Kriya Yoga de Gurudev, where Sri Gurudev is speaking about the fire ceremony. en el que se refiere a la ceremonia del fuego, Gurudev. And there is a word Agnihotra. Tenemos el término Agnihotra. So Agnihotra is the small fire ceremony Agnihotra es la pequeña ceremonia del fuego, in which a person is offering oblations with rice, grains, and some ghee. en la cual la persona hace una ofrenda de arroz, de algunas rice, some oblations and ghee. Yeah, clarified butter. Right, sí. Hace su ofrenda de arroz, algunas ofrendas y la mantequilla clarificada o ghee. And usually we perform this Agnihotra in the morning and in the evening. Y usualmente esta ceremonia de Agnihotra se realiza en la mañana y en la noche. And there is also a bigger form of fire ceremony, Y también existe la ceremonia del fuego mayor, más grande, which is called Yajna, que se llama Yagna. or sometimes it is known as Homa, A veces también Homa. or some people call it Havana. Y hay otros que le llaman Havana. So Yajna, many of you must have observed in the ashrams, we perform this big fire ceremony. Muchos de ustedes habrán observado o se habrán enterado del hecho de que en los ashrams celebramos esta ceremonia del fuego grande On various occasions. en varias ocasiones. We can talk about two types of fire ceremonies. Podemos mencionar dos clases de ceremonias del fuego. One is called external fire ceremony, La ceremonia del fuego externa and another is internal fire ceremony. y la ceremonia del fuego interna. So those who practice Kriya Yoga, Quienes practican Kriya Yoga they know what is internal fire ceremony, saben cuál es la ceremonia del fuego interior. and I will talk about that at the end. Hablaré sobre esta ceremonia al final. But those who are not practicing Kriya, for them I will explain Pero para quienes no están practicando Kriya, les voy a explicar what is external fire ceremony and what is the significance of performing it. en qué consiste la ceremonia del fuego exterior y qué significado tiene realizarla. So as I told you that it is known as Yajna. Les he mencionado que se la conoce como Yagna. So first question comes to mind. What is Yajna? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es Yagna? So in Sanskrit language, if you split this word in two syllables, Si dividimos este término sánscrito en sus dos sílabas, Ya and Gya. tenemos Ya y Gya. Ya means divinity Ya significa divinidad and Gya means to know. y Gya significa saber o conocer. So Yajna is a process Así que Yagna significa el proceso by which one knows the divinity, por medio del cual uno llega a conocer la divinidad or one knows the relationship one should have with God and fulfill one's own duty. o uno llega a conocer la relación que uno debe tener con Dios para cumplir con el deber propio. The other meanings of yajna are sacrifice, Otros significados que tiene el vocablo yagna son sacrificio or fire ceremony. o ceremonia del fuego. So fire ceremony is any selfless act Así que la ceremonia del fuego entonces es
todo acto desinteresado or sacrifice offered solely to God. o sacrificio que se le ofrece únicamente a Dios. It is a religious ritual in Se which trata, I'm sorry. Se trata de un ritual religioso en el cual soul offers itself as an oblation into the fire spirit. el alma misma se ofrece ella misma al espíritu. But what is the purpose of performing fire ceremony? ¿Y cuál es entonces el propósito de la ceremonia del fuego? So in short, I can tell you En breve les podré decir the purpose of performing fire ceremony is to balance the ecology. que el propósito que tiene la ceremonia del fuego es el de equilibrar la ecología. In Bhagavad Gita, 3rd chapter, 14th verse, En el Bhagavad Gita, tercer capítulo, verso número 14, Lord Krishna is speaking about fire ceremony. el Señor Krishna está hablando sobre la ceremonia del fuego. Annat bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavaha yagyad bhavati parjanyo yagya karma samudbhavaha. All beings are evolved from food. Todos los seres vivos han evolucionado a partir del alimento. And food grows by the power of rain. Y el alimento crece mediante el poder de la lluvia. And rain is formed from the vapors. Y la lluvia se forma a partir de los vapores. And vapor is created as due to oblation that has been offered into fire. Y el vapor se genera debido a la ofrenda que se le ha dado al fuego. And oblation is the path of karma, karma yoga, or path of action. Y la oblación, o sea, la ofrenda, es el camino del karma, el camino de la acción. So, offering each inhalation as an oblation to the soul fire is the yajna. Así que hacer la ofrenda de cada inhalación al fuego del alma es el significado de yajna. Let us contemplate on this beautiful verse. Contemplemos el significado de este hermoso verso. Because it speaks about a beautiful chain to maintain the ecology. Porque se refiere a una hermosa cadena que mantiene la ecología. The whole world is pervaded by fire in the form of heat and light. El mundo entero, en él está presente el fuego en la forma del calor y de la luz. And through the fire offerings, we nurture the forces of nature. Y a través de las ofrendas que se le hacen al fuego, nutrimos las fuerzas de la naturaleza. So this verse tells about a cycle. Así que este verso nos habla de un ciclo. That all life depends upon the food. En el sentido de que toda la vida depende del alimento. So the entire chain is in turn dependent on the rain. De manera que toda la cadena, a su vez, depende de la lluvia. The vitality of rain depends on the vitality of clouds. Y la vitalidad de la lluvia depende de la vitalidad de las nubes. And the vitality of clouds depends on the nourishing elements in the atmosphere. Y la vitalidad de las nubes depende de los elementos nutritivos de la atmósfera. And elements of nourishment in the atmosphere depend on fire. Y los elementos de nutrición de la atmósfera dependen del fuego. And this fire is within and also outside. Y este fuego lo tenemos adentro y también está afuera. So ultimately, the health and well-being
of all forms of life Así que en últimas, la salud y el bienestar de todas las formas de vida depend on fire, dependen del fuego. and fire is the center of yajna. Y el fuego es el centro del yajna. In order to avoid the pollution to air and clouds, Y para poder evitar la contaminación del aire y de las nubes caused from the chemical and mental toxins, causadas por las toxinas o venenos mentales y mental toxins, or two kinds of toxins. chemical and mental toxins. Las toxinas químicas y mentales. Gracias. Because chemical means we are using a lot of chemicals to pollute water, to pollute air, to pollute the space. Y químicas porque utilizamos muchos químicos que acaban contaminando el espacio, el agua, el aire. And mental toxin, all our negative thoughts. Y las toxinas o venenos mentales son todos nuestros pensamientos negativos. They also pollute the entire cosmos. Esos también contaminan todo el cosmos. So the best way to restore the balance is to come up with a system Así que la mejor manera de restaurar, de recuperar el equilibrio es a través de un mecanismo, un sistema which can detoxify and revitalize the forces of nature. que pueda desintoxicar y revitalizar las fuerzas de la naturaleza. The forces of nature are like soil, water, fire, air, and space. Que son el suelo, el fuego, el espacio, soil, fire, space, and air. Soil, water, fire, air, and space. La tierra, el fuego, el aire, el espacio, Y agua. y el agua. Me faltaba el agua. That was the second one. Yeah, sorry. And that system is known as yajna. Y ese sistema es el que se conoce como yajna. So there is a correlation between the cosmos, our world, and the human body. Así que tenemos esa correlación entre el cosmos y el cuerpo humano. Unless there is alignment among these three, Y a menos que estén alineados estos tres elementos, the human beings cannot experience bliss. el ser humano no puede experimentar el gozo. It is necessary to set right the cosmos, and for this purpose, fire ceremony is performed. Por lo cual es necesario que esté alineado, que esté bien el cosmos, y para ello se realiza la ceremonia del fuego. Now the question comes to mind that how fire ceremony is connected to the ecology. Entonces puede surgir el interrogante de cómo es que la ceremonia del fuego está conectada con la ecología. So you must have observed during the fire ceremony, we offer some ingredients with mantra into the holy fire. Habrán observado que durante la ceremonia se le ofrecen al fuego varios ingredientes. So as part of yajna, we offer some ingredients which are detoxifying and nourishing. Como parte del yajna se le ofrecen al fuego ingredientes que desintoxican y nutren. And fire transforms these into subtle energy. Y el fuego los transforma en energía sutil. And the power of mantra carries this subtle energy to the intended realm. Y se ofrecen, se me olvidó decir, mientras que se recita un mantra. Y el fuego los transforma con el poder del mantra. See, the action of fire, the determination of the performer, La acción que realiza el fuego y la decisión de quien realiza la ceremonia del fuego
and the intelligent energy generated by the mantra y la inteligencia, la energía inteligente generada por el mantra and the intention of the person performing fire ceremony. además de la intención de quien realiza la ceremonia del fuego. These four together bring fresh life to forces of nature. Estos cuatro elementos juntos le generan una fuerza fresca a la naturaleza. The energy generated by fire ceremony is like a tonic to the clouds. La energía que se genera en una ceremonia del fuego es como un tónico para las nubes. And in turn, these clouds bring a healthy rain. Y a su vez, estas nubes producen una lluvia saludable. And healthy rain brings a healthy harvest. Y la lluvia saludable genera una cosecha saludable. And healthy harvest brings good health to those who consume it. Y las cosechas saludables o sanas le generan buena salud a quienes consumen los alimentos. Healthy individuals create a healthy society. Y las personas sanas o saludables generan una sociedad sana y saludable. And while living in a healthy society, you will face less obstacles to achieve the highest goal of your life, that is God realization. Y así, mientras se vive en una sociedad saludable, se tendrán menos obstáculos con respecto al objetivo de alcanzar la realización. So you see that how food is directly correlated with our good health. De manera que podemos ver cómo es que el alimento está directamente relacionado con la buena salud. And yajna or fire ceremony is directly connected to our food chain. Y la ceremonia del fuego, yajna, está directamente relacionada con esta cadena alimenticia. This external fire ceremony has a scientific basis. Así que esta ceremonia del fuego exterior tiene su fundamento científico. It is not just a religious ritual, No se trata tan solo de un ritual religioso. but it has a great science behind it. Hay mucha ciencia detrás. Let's talk about that. Hablemos sobre esto. The human body is composed of 5 elements, El cuerpo humano se compone de 5 elementos. and the earth element is prominent in this body. Y en el cuerpo humano es prominente el elemento tierra. That's why we are heavy. Por eso es que tenemos peso. So the earth always absorbs smell through air. La tierra siempre absorbe el olor a través del aire. So in fire ceremony, the smell of the herbs is utilized to balance the body and make it disease-free. Y en la ceremonia del fuego se utiliza el olor de las hierbas que se utilizan. The smell of the herbs is used in the fire ceremony to Balance the body para equilibrar el cuerpo and make it free from diseases. y liberarlo de enfermedades. So by performing fire ceremony, the quantity of ozone and negative ion concentration in the atmosphere is increased. Mediante la ceremonia del fuego, la concentración de ozono y de iones negativos en la atmósfera aumenta. And the subtle elements are provided through blood circulation in the body. Y se suministran elementos sutiles que contribuyen a la circulación de la sangre en el cuerpo. We offer clarified butter into the holy fire with the mantra. Con un mantra se ofrece ghee o mantequilla clarificada al fuego. So yajna is like an instrument to make gross things to subtle. Así que esta ceremonia del fuego yajna es en realidad un instrumento que permite convertir lo más burdo o material en algo más sutil. It is like a dynamo which generates power. Es como
un dínamo que genera potencia. From 1 kilogram of ghee, it makes it 1,000 kilogram of ghee by disintegration into subtle form. A partir de un solo kilo de mantequilla clarificada o ghee se genera mucha más energía. 1 kilogram of ghee generates 1,000 kilograms of the same of energy. Subtle energy. Yeah. Sí, 1 kilo de ghee permite generar 1,000 kilos de energía sutil. Because ghee has two benefits. Porque la mantequilla clarificada o el ghee tiene dos Oh. beneficios. First, ghee ignites the fire and controls its temperature. Primero, enciende el fuego y controla su temperatura. And second, after conversion into the vapor state, it surrounds it the minute particles of the ingredients offered into the fire. Y en segundo lugar, al convertirse en vapor o gas, rodea a toda la ceremonia de minúsculas partículas protectoras. And that it produces negative charge on them. Generando sobre ellas una carga negativa. So ghee and the wood offered in yajna do not go wasted. Así que la mantequilla clarificada o el ghee y la madera que se ofrecen al fuego en la ceremonia no se están malgastando, But they are expanded into subtle power. sino que se transforman y se expanden en un poder sutil. Because energy cannot be destroyed, but it can be transformed into another form. Porque la energía no se puede destruir, se la puede transformar en otro tipo de energía. So solid ingredients along with ghee offered into the holy fire Así que los ingredientes sólidos, al igual que el sagrado ghee que se ofrecen al sagrado fuego, are transformed into subtle energy. se transforman en energía sutil. Let me tell you some benefits of fire ceremony. Permítanme contarles algunos de los beneficios que tiene la ceremonia del fuego. In the scripture, sage Yajnavalkya explained that En escrituras antiguas de la India, el sabio Yajnavalkya explicó that the oblation into the fire gets divided into two forms. que la oblación, la ofrenda que se le da al fuego, se divide en dos componentes. So one part purifies the earth, water, air, and space. Una parte purifica la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. And it strengthens these forces and makes them beneficial for the mankind. Fortaleciendo estas fuerzas, permitiéndoles ser beneficiosas para la humanidad. And the second part dissolves with the astral body of human. Y la segunda parte o el segundo componente se disuelve con el cuerpo astral de los seres humanos, That helps in our spiritual evolution. ayudándonos en nuestra evolución espiritual. So, yajna propagates righteous thoughts and positive energy in cosmos. Así que la ceremonia del fuego o yajna propicia pensamientos buenos y correctos que benefician a todo el cosmos. And at the same time, it eliminates the chemical and mental pollution. Al tiempo que elimina la contaminación química y mental, It gives healthy body and healthy mind. permitiéndonos lograr un cuerpo sano y en una mente sana, Which reduces depression and violent negative thinking in human beings. y todo lo cual reduce la depresión y todos los pensamientos negativos que tienen los humanos. So we can say the first advantage of fire ceremony
Así que podemos mencionar que el primer beneficio que tiene la ceremonia del fuego is the purification of air. es el de la purificación del aire. The air at the site of yajna El aire alrededor de la ceremonia o yajna becomes hot and light due to high temperature of fire. Debido a la alta temperatura del fuego, se calienta y se expande, And this hot air, it rises up. elevándose. So the evacuated region is filled by the fresh air drawn from the surroundings. Y toda la zona se llena de este aire fresco de todo el alrededor. Temporalmente se congeló la imagen de Swamiji, no sé si a mí o a todos. Yeah. So what happens that where we perform fire ceremony, the air becomes light and hot and it rises up. Entonces lo que ocurre durante la ceremonia del fuego es que el aire se vuelve ligero y se calienta, por lo cual se eleva. And the evacuated region, it draws more fresh air from the surroundings. Lo cual permite que llegue aire fresco a toda la zona alrededor. So this air is sterilized due to high temperature of fire. Así que se esteriliza ese aire debido a la alta temperatura del fuego. And there are some elements in the smoke which is formed in fire ceremony. Y también podemos hablar de algunos elementos que contiene el humo que genera la ceremonia del fuego. There are some elements in the smoke created by the fire ceremony. Hay elementos que están presentes en el humo que se genera en la ceremonia del fuego, which are not present in the normal atmosphere. que no están presentes en la atmósfera normalmente. And these elements, chemical elements, they cause rain to come in more, heavy rain. Y estos elementos presentes en el humo propician lluvia fuerte, Because the clouds are purified and they are nourished with these herbs which are offered into the fire. porque las nubes se aclaran y se purifican con las hierbas que se utilizan también en la ceremonia del fuego. And because we use mantras in fire ceremony, Y debido a que utilizamos mantras en las ceremonias del fuego, so when the oblation is offered into fire, cuando se hace la ofrenda al fuego, the ingredients are transformed into subtle energy and they reach the divine powers. los ingredientes se transforman en energía sutil, llegando a los poderes divinos. And these subtle powers return to us as subtle, can only influence the subtle. Y esta energía y estos poderes sutiles retornan a nosotros de manera sutil, y lo sutil solamente va a afectar lo sutil. See, if astral body is strong, the person becomes honest, humble. Si el cuerpo astral es fuerte, la persona se hace más honesta y humilde, Peaceful, pure, courageous, más pacífica, más pura y con más valentía, more compassionate, más compasión, illuminated, dutiful. iluminación, juiciosa con sus obligaciones, Because our mind is the part of our subtle body. porque nuestra mente es la parte sutil de nuestro cuerpo. So our mind becomes pure and serene. Así que nuestra mente se hace pura y serena. There has been a lot of research on fire ceremony. Se han investigado mucho las ceremonias del fuego, And the research data reveal y los resultados de la investigación
revelan that the place where yajna is performed for some time, que un lugar en donde durante un tiempo se hayan realizado ceremonias del fuego, the negative ion concentration is increased, aumenta la concentración de iones negativos, which gives healthy body and elevated state of mind. lo cual contribuye a un cuerpo sano y a un estado mental saludable. And we all have experienced Todos habremos experimentado that in the mountains, negative ion concentration is very high. que en las montañas la concentración de iones negativos es elevada. That is why some doctors recommend their patients to stay in mountain to restore good health. Razón por la cual los médicos le recomiendan a algunas personas permanecer un tiempo en las montañas para recuperar la salud. Also, the plants which cannot grow in a certain climate Y también algunas plantas que no pueden crecer en ciertos climas have been successfully grown in the area where yajna is continuously performed. han logrado crecer, sin embargo, en los lugares en donde se han realizado constantemente ceremonias del fuego. Different samples of ingredients to be offered into fire ceremony were prepared in the research. En la investigación se examinaron los distintos ingredientes que se ofrecen al fuego en la ceremonia del fuego. And then they collected the numerous samples of gas Y también tomaron muestras de los gases o vapores que se generan, and tested in laboratory. los cuales se probaron en laboratorios. And there were some compounds like aldehydes, amines, phenols in subtle quantity were found in the vapor of Havan Samagri. Y había presencia de algunos elementos tales como aldehídos, aldehydes, amines, did you say? Amines, phenols, Y fenoles, which were what? They were present in subtle form? No, they were, in the vapor of the fire ceremony. right. En los gases o vapores emanados en la ceremonia del fuego mediante el uso de ciertas hierbas, se observó, se detectó presencia de estos compuestos. And these gases are usually not found in normal atmosphere. Los cuales no se encuentran normalmente en la atmósfera. And these gases or compounds are responsible for good health and blood purification. Los cuales tienen que ver con la buena salud y la purificación de la sangre. However, we can talk more about this in some other time. Let me tell you about the other internal fire ceremony. Y sobre esto podemos hablar también en otra ocasión. Ahora quiero hablar un poquito sobre la otra ceremonia del fuego, la interior. In Jnana Sankalini Tantra, En una escritura antigua de la India, el Jnana Sankalini Tantra, verse number 55, verso 55. it is mentioned, na homam homam ityahu samadhau tat tu bhuyate brahmagno huyate pranam hom karmam tavuchyate. The real fire ceremony is that There was a minute interruption. If you could repeat the translation. okay. The real fire ceremony is that La verdadera ceremonia del fuego es aquella in which we offer our breath to soul fire en la cual nosotros le ofrecemos nuestra respiración al fuego del alma, which is known as Brahmagni. fuego que se conoce como Brahma Agni. And with this oblation, we attain self-realization, samadhi. Y con esta respiración es que logramos alcanzar la autorrealización del ser o el samadhi. And this is internal fire ceremony. Y esa es la ceremonia del fuego interior.
Every moment we are performing it. La estamos llevando a cabo en cada momento, But we are not conscious of it. sin ser conscientes de ello. And that is exactly what Shri Gurudev has explained in today's article. Y esto es exactamente a lo que se refirió Gurudev en la lectura de hoy. That each chakra in the spine, Cada chakra en la columna it has some positive and negative tendencies. tiene tendencias positivas y negativas. So when we take a breath from one chakra and offer it into the soul fire, Al tomar una respiración desde cada chakra, ofreciéndosela al fuego del alma en la fontanela, we burn our karma, we burn all the negative tendencies into the holy fire. estamos quemando nuestro karma, todas nuestras tendencias negativas en ese fuego sagrado. So as a Kriyavan, Así que como practicantes de Kriya o Kriyavanes, you may not need to know how to perform external fire ceremony, puede que no sea necesario conocer cómo realizar una ceremonia del fuego exterior, but you are already performing it every moment with each breath. pero ya la estamos realizando en cada momento con cada respiración. And that is why Shri Gurudev said Razón por la cual Sri Gurudev dijo that one breath with God consciousness offered will lead you to Samadhi. que una sola respiración ofrecida con conciencia a Dios nos permitirá llegar al Samadhi. Can we do that? ¿Seremos capaces de hacerlo? We are already breathing every minute, every moment. Ya venimos respirando en cada momento. In one day, we breathe 21,600 times. En un solo día respiramos normalmente 21,600 veces. So when we feel presence of God in each breath, we feel like offering oblation to God in this fontanel. Y cuando podemos sentir la respiración y ofrecerla a Dios en la fontanela, it becomes constant fire ceremony. estaremos realizando una ceremonia del fuego constante. Okay, so let us practice this fire ceremony. Así que practiquemos esta ceremonia del fuego, Remembering God and taking each breath. recordando a Dios al tomar cada respiración. Okay, so no more theory. Let us now meditate. Bueno, basta ya de teoría, ahora vamos a meditar. What we discussed, let us practice now. Lo que hemos comentado, vamos a practicarlo. So we will do our meditation. Pasaremos a hacer nuestra meditación. Por favor, siéntense derechos donde están. Cierren los ojos. Concéntrense en el entrecejo. Relájense completamente. Lentamente, lleven su atención a su interior.
Observen el flujo de la respiración por la nariz. Simplemente observen cómo entra y sale la respiración. Cuando uno observa su respiración, la mente se tranquiliza. Ahora, tomen una inhalación lenta, larga y profunda. Retengan el aire y inclínense hacia adelante. Exhalen. Respiración normal. Toda la energía pránica fluye hacia el cerebro. Amor profundo. Por favor, inhalen, retengan, siéntense derechos, exhalen, respiración normal consciente. Más calma. Ahora, tomen una respiración lenta, larga y profunda desde la base de la columna hasta la coronilla. Inhalen, sientan amor, exhalen, sientan paz, inhalen, amor, exhalen, paz, inhalen, amor, exhalen, paz, inhalen, paz, exhalen, amor, inhalen, paz, exhalen, amor, inhalen, paz, exhalen, amor,
Inhalen. Amor. Exhalen. Paz. La respiración normal. La respiración se hace lenta y sutil. El cuerpo está relajado y la mente está tranquila. En silencio, mediten 5 minutos. Sientan el gozo divino y la paz en su interior. Concéntrense en el tercer ojo. Más calma, más paz. Que esta paz se manifieste en toda la creación. Oro por todos ustedes, que todos estén felices y saludables, que todos sean nobles y amorosos, que no haya sufrimiento ni tristezas, que haya
más amor, paz y armonía entre nosotros y en toda la creación. Amén. Muchas gracias.